Listo, ya estamos grabando entonces. Bueno, chicos, entonces en la grabación vamos a identificar lo siguiente. ¿Ok? Listo. Yo les voy a dejar el enlace después para que ustedes puedan ver o puedan repetir nuevamente el, el video. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a responder primeramente una pregunta importante. ¿Ok? De aquí, ¿ok? De esta pregunta es de donde nosotros vamos a partir, ¿ok? Para lo que sigue de ahora en adelante en lo que tiene que ver con matemáticas. ¿Listo? La pregunta es sencilla, lo voy a aumentar aquí para poder verlo. Lo está pensando incluso Homero Simpson. Aquí está. La pregunta es, ¿qué tienen en común los números con un martillo? ¿Qué creen ustedes? Ahí rápidamente. ¿Qué creen ustedes que tienen en común los números con un martillo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Listo? Ahora, conjunto de los números reales. Listo, aprender bien la clase de hoy para de un buen matemático sin que seas un nerd. Ahora, con la definición de los números reales, veamos lo siguiente. Los números reales, por definición, ok, aquí digamos que lo organicé en puntos bases, puntos claves para reducir, digamos, y poder enfocarnos más en lo que son los ejercicios, ¿ok? Entonces, definición de números reales. Incluye números racionales e irracionales. Ya más adelante vamos a ver qué son esos números, ¿ok? Abarcan enteros, decimales, fracciones, raíces cuadradas, etcétera, ¿ok? Entonces, los que no conocen, digamos que uno que otro término, pues ya veremos en el transcurso de la clase cuáles son esos números, ¿ok? Pero en sí están incluidos dentro de los reales, es decir, que los reales son un conjunto y ese conjunto está lleno de todos estos números, ¿ok? Ahora, el orden en números reales corresponde a que los números reales están ordenados, permitiendo comparaciones que pueden ser como mayor que o menor que. ¿Ok? Ustedes conocen eso, ¿cierto? Conocen esos símbolos. Símbolo mayor que, menor que, ¿cierto? ¿Sí conocen ese símbolo? El símbolo mayor que, menor que. Bueno, se los voy a poner aquí para que lo conozcan. Ese símbolo que les envié en el chat, ¿cómo se llama? Ese símbolo, ¿cómo se llama el que está allá? Exactamente. Son conocidos, mayor que, menor que. ¿Ok? Listo, perfecto. Exactamente. Y después existe el otro, que es el contrario, que está señalando para el otro lado, ¿cierto? Que es el mayor que. ¿Ok? Existen también otros símbolos como mayor o igual y así sucesivamente. No se preocupen que todas esas cosas de simbología también las vamos a ver. ¿Ok? No en esta clase, pero sí más adelante también nos vamos a topar con todo eso. ¿Listo? Ahora, ejemplos de números reales. Aquí ejemplos claros serían incluir números enteros, decimales finitos e infinitos, también lo vamos a ver. Fracciones y números irracionales como el número pi, ¿ok? Y este símbolo que se encuentra aquí, que les acabo de señalar, se conoce como pi, ¿ok? El número pi. Eso tiene un valor que es infinito, entonces ya lo veremos también, ¿ok? Es utilizado más que todo en el tema de circunferencias, ¿ok? Además de las raíces cuadradas, entre otro tipo de raíces, ¿ok? Ahora, propiedades algebraicas que tienen ellas, pues aquí tienen cerraduras, que aquí las cerraduras se les conoce también como signos de agrupación que se colocan sobre la suma y sobre la multiplicación también. También se puede utilizar otras, eh, los otros, las otras operaciones básicas, ¿ok? Que son la resta y la división. Ahora, la existencia de los inversos aditivos y multiplicativos también lo son, que en este caso, ¿cuál es el inverso de la suma? ¿Qué es lo contrario de la suma? El inverso aditivo significa contrario
a sumar. ¿Qué es lo contrario a la suma? La resta, muy bien. Lo contrario a la multiplicación, exactamente, la división. Exactamente, ¿ok? La división sería lo contrario en este caso. ¿Ok? Ahora, las operaciones matemáticas fundamentales siempre van a ser esas cuatro. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Ok? Son las operaciones básicas. ¿Por qué se llaman operaciones básicas? Porque son las operaciones que más se utilizan al momento de realizar operaciones, ¿ok? Uno no se la pasa por la vida sacando raíces cuadradas, no, pero uno sí se la pasa sumando, ¿cierto? Uno sí se la pasa restando, se la pasa multiplicando y se la pasa dividiendo, ¿cierto? Esas operaciones son las fundamentales que toda persona debería saber hacer de una manera bien, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es reforzar estas cuatro antes de iniciar con otro tipo de operaciones que no son tan fundamentales, que no son tan importantes, pero sí son útiles en diferentes entornos, ¿ok? De las matemáticas. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte? ¿Queda claro aquí? Listo, perfecto, muy bien. Entonces, sigamos entonces, ¿ok? Queda claro esta parte, ¿ok? Listo. Sigamos. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver el conjunto de los números reales, cómo se organizan, ¿ok? Y lo que haremos es lo siguiente. Vamos a organizar en el conjunto cada una de las letras, ¿ok? Correspondientes. Entonces, yo se los voy a colocar y les voy a hablar un poco sobre ellas y ustedes van a escuchar bien. ¿Para qué? Para que al momento de agrupar estos números que se encuentran en este cuadrito, dentro de estos círculos, sepamos dónde va cada uno, ¿ok? Entonces, yo voy a organizar primeramente con las letras cada uno de los conjuntos, es decir, cada uno de los círculos. Después, ustedes van a decirme dónde va cada número dentro del conjunto, ¿ok? Entonces, les voy a ir organizando y les voy a ir diciendo, ¿ok? Ustedes van a escuchar y si necesitan anotar, vayan anotando lo que les voy mencionando. ¿Listo? Entonces, iniciamos, ¿ok? Primero, vamos a ver que el círculo más pequeño, que sería el conjunto más pequeño, corresponde a los números naturales. Esa n corresponde a naturales, ¿ok? Números naturales. ¿Cuáles son esos números naturales? Son aquellos números que nosotros conocemos como positivos únicamente, ¿ok? Que son del 1 hasta el infinito, de manera positiva, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito, 1000, 1.000.000, todos positivos. Esos son considerados los números naturales, ¿ok? Ojo, números positivos. También podría incluirse lo que es el cero, ¿ok? Podría incluirse también lo que es el cero o podemos incluirlo, ¿ok? Como tal, ¿listo? Pero el cero en realidad es un punto de referencia, ¿listo? Pero aquí lo vamos a tomar como si fuera un número que también es positivo, ¿ok? Aunque el cero no es ni positivo ni negativo, el cero solo es el cero, ¿ok? Después de los números naturales vienen los números enteros, ¿ok? Los números enteros, los números Z, ¿listo? No es Dragon Ball Z, sino los números Z, ¿ok? Estos números corresponden a no solamente los números positivos, que son los naturales, sino también números negativos. Por ejemplo, no solamente son números positivos como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.000.000, sino también negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 20, menos 1.000.000, ¿cierto? Son negativos. Son tanto positivos como negativos y el cero, ¿ok? Luego vienen los números racionales, ¿ok? Los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Los números racionales son aquellos que se pueden escribir en forma de fraccionarios. Ojo, en forma de fraccionarios, ¿ok? Forma de fraccionarios. ¿Listo? Que quede claro esa parte, ¿ok? Listo, muy bien. Se pueden escribir en forma de fraccionario o en decimales finitos. ¿Qué son decimales finitos? Son aquellos
que se pueden escribir tanto en fraccionario como en decimal, es decir, con una coma. ¿Ok? Ya veremos también un ejemplo como tal. ¿Listo? Luego hay un número o hay un grupo que está por fuera de estos, ya que cada uno incluye dentro de ellos a uno de los conjuntos, ¿cierto? Por ejemplo, los números naturales están dentro de los enteros, porque los enteros son positivos y negativos. Entonces, es obvio o está bien decir que los enteros positivos son los mismos naturales, ¿ok? Después, los racionales son la composición de todos los números que están tanto positivos como negativos, que se pueden escribir en forma de ¿qué? En forma de decimales finitos o en forma de fraccionarios también, ¿ok? Entonces, ténganlo ahí presente hasta el momento. Luego hay una clase de número que no se puede escribir dentro de estos porque no hacen parte, ¿ok? Porque son tan complejos o son tan diferentes que no tienen un fin exacto, como los números decimales infinitos. ¿Cuáles serían estos números decimales infinitos? Serían, por ejemplo, aquellos que no tienen un fin, sino que uno lo que hace es reducirlo o sacarle un valor, ¿ok? Digamos que uno lo que hace es reducirlo a, después de la coma, tantos números, pero realmente son números infinitos, ¿ok? Ya después miraremos eso con más calma. Luego, para no tener esa agrupación rara donde tenemos números enteros, perdón, números naturales, números enteros y números racionales, y después por fuera tenemos números irracionales, pues en vez de tener todo eso por fuera, lo que hacemos es lo que los agrupamos en un solo conjunto y los llamamos números reales, ¿ok? Entonces aquí tenemos lo que son los números reales, ¿listo? Números reales. Ahora, ¿los números reales quiénes son? Todos los números que conocemos hasta el momento, ¿ok? Existen otros conjuntos que están por fuera, ¿ok? Pero esos no los vamos a ver, ¿ok? No los vamos a ver, solamente vamos a ver los números reales, ¿ok? ¿Queda claro hasta el momento? Si queda claro hasta el momento, listo, perfecto, muy bien. Permítanme un segundito, permítanme un minuto. Ok, siguiendo. Ya, como les había mencionado, esta es la manera de representar mediante un conjunto aquellos números reales, ¿ok? Ya vemos que abarcan a todos los números que conocemos actualmente. Listo, eso ya lo tenemos claro. Ahora vamos a agrupar, ¿ok? O vamos a enviar a cada conjunto cada uno de estos números que se encuentran aquí, ¿ok? Ustedes me van a decir a qué conjunto pertenece, sea natural, entero, real, racional, irracional o real, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, el 3. ¿El 3 que viene siendo un número qué? Natural. ¿Seguros todos? ¿Todos están seguros? Natural, perfecto. Entonces vamos a enviarlo sobre los naturales. Muy bien. El 3 es un número natural. Muy bien. ¿Ok? Perfecto. Listo. Después de eso, ahora vamos a ver este número. 2.5. ¿Qué viene siendo este número? ¿Qué viene siendo este número? ¿Natural o entero? ¿Seguros? Menos 2.5 que viene siendo. ¿Todo seguro que es entero? Ok, en este caso el número menos 2,5 no pertenece a un número entero, sino pertenece a un número racional. ¿Ok?
porque es un número que se escribe en forma decimal finito. Y un número en forma de decimal finito es lo mismo como si escribiera un fraccionario. Es decir, que si ustedes buscan en su calculadora este número menos 5 entre 2 y hacen la división, se darán cuenta que les dará este mismo valor. Estos dos números son iguales, ¿ok? Son lo mismo, son el mismo valor, pero su escritura es diferente. Entonces, los números racionales son aquellos que se pueden escribir en forma de ¿qué? En forma de fraccionario. Entonces, estos dos números son idénticos. Este es un número en forma de fraccionario porque este es un número decimal finito. ¿Qué significa finito? Que tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Pues que es 2,5, o sea, termina en el 5. ¿Listo? Eso es lo que es finito. ¿Ok? Listo. ¿Sí se queda claro esa parte? Ok, perfecto. ¿Queda claro esa parte? Muy bien. Listo. Si vamos a este número, el número menos 10, que viene siendo el menos 10. Muy bien, exactamente. Viene siendo un número entero. Entero negativo, exacto, en la Z, entero negativo, va para la Z, muy bien. Ok, ahora, si vamos al número menos raíz de 2 menos raíz cuadrada de 2 ¿qué viene siendo? Ok, tranquilo Diego, no te preocupes, igual la clase está siendo grabada. ¿Qué viene siendo? Menos raíz de 2, ¿qué viene siendo eso? Viene siendo un número irracional, perfecto. Si ustedes buscan una calculadora y hacen la operación, se darán cuenta, ¿ok? Que les aparecerá un número irracional. ¿Listo? Es decir, les va a aparecer un número que tendrá muchos dígitos después de la coma, pero muchos, ¿ok? La calculadora solo les va a mostrar una parte, ¿ok? La parte hasta donde él pueda, pero tiene infinitos números. Entonces, esto sería un número irracional. ¿Ok? No es irracional porque esté loco, realmente no es por eso. ¿Ok? Sino es porque es un número que tiene, por decirlo de esa forma, un comportamiento diferente a los demás. ¿Ok? Que es lo contrario al racional, que en este caso sería el conjunto Q. ¿Ok? Tiene fin, estos no. ¿Ok? Vamos aquí a cambiarle un poco el fondo. Se ve como muy... Vamos a ponérselo así para que se vean mejor los números. ¿Listo? Ahí se ve un poco mejor. Listo. Ahora, el número 0,6667. ¿Qué número sería? ¿Racional o irracional? ¿Dónde va? ¿Aquí o acá? ¿Dónde creen? En este caso, este número que está aquí es un número de tipo racional. ¿Ok? Es racional. ¿Listo? Es racional. ¿Por qué es racional? Porque es un número que también se puede escribir en forma de ¿qué? En forma de fraccionario. ¿Ok? ¿Y qué número pertenecería? Sería 3 entre 2, 3 medios. Usted divide 3 entre 2 y le da este número. ¿Ok? Perdón, perdón, 2 entre 3, es al revés. 2 entre 3 le va a dar este número, ¿ok? Entonces daría un número irracional como tal, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente, ¿ok? Ahora, si buscamos este número que se encuentra aquí, ¿a dónde iría? ¿Acá o acá? ¿Racional o irracional? Reales son todos son reales, ¿ok? La pregunta es, ¿iría aquí o acá? ¿Racional o irracional? ¿Qué sería? ¿Seguro, racional? ¿Todos están seguros que es racional? ¿Seguro que es racional? Sí, es racional. ¿Por qué es racional? Porque se puede escribir en forma de ¿qué? De fraccionario. Es un número que está escrito en forma de fraccionario. ¿Ok? Es un número fraccionario también. Entonces es un número real, perdón, racional, ¿cierto? Ahora, esta letra que está aquí y esta letra que está, o este símbolo que está aquí, estos son dos números. Este es el número E, que él tiene su valor, y tiene el número pi, que también tiene su valor, y ambos números son infinitos. Entonces,
Si estos dos números son infinitos, ¿qué números serían? ¿Racionales o irracionales? ¿Racional o irracional? Recuerden, son números infinitos. Son números infinitos. ¿Será racional o irracional? Irracional, irracional. Recuerden que son irracionales aquellos números infinitos de manera decimal. Ahora, ¿por qué los números si son infinitos, por qué los simbolizan así? Por una sencilla razón. Como son números que son infinitos, ahí lo dice su nombre lo dice, no tienen un fin. Entonces yo no puedo tomar un número tan grande, o sea, un número tan grande y colocarlo allí así como sí, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Pues lo que haría cualquier persona es reducirlo y decir, bueno, todo ese número grandote que está ahí es este símbolo. Entonces, un símbolo reemplaza a un número infinito. Entonces, en este caso, el número pi es un número infinito, ¿ok? Es la representación de ese número, ¿ok? Que quede claro eso, es la representación de ese número. Y es un número irracional. El número Euler o el número E también hace el mismo papel. Es un número infinito que se simboliza con la letra E, ¿ok? Para que les quede claro esa parte. ¿Listo? ¿Sí queda claro esto? ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Todos? ¿Queda claro esta parte? Listo, perfecto. Aquí lo único que estamos haciendo es reconociendo el terreno. Estamos conociendo quiénes son esos números para cuando estemos haciendo operaciones o haciendo cálculos, sepamos a qué conjunto pertenece cada número que nos estamos topando. ¿Ok? Listo, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pi y e? Bueno, son dos números totalmente diferentes, ¿ok? Voy a buscarlos aquí en internet rápidamente, un momento, y se los voy a mostrar ahí, ¿ok? Vamos a buscar aquí el número pi y e, ¿ok? Vamos a buscar en imágenes para buscar una imagen y poder copiar y pegar, ¿ok? Vamos a buscar. Ellos tienen una relación entre sí, pero es una relación mediante una ecuación, ¿ok? Que es la ecuación de Euler, pero es algo que se sale del plan de estudio nuestro, por ejemplo. Entonces, digamos que no se los voy a dar, pero sí se los voy a mostrar. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver esto. Este es una parte del número pi. El número pi es 3 coma o 3 puntos. El punto se utiliza cuando estamos en un sistema inglés y la coma es cuando estamos en un sistema internacional, ¿ok? Entonces, el sistema inglés utiliza el punto, el otro sistema utiliza la coma. Entonces, para que sepan, cuando haya un punto, estamos viendo un número escrito por alguien que seguramente está en Estados Unidos o utiliza el sistema inglés, ¿ok? Si vemos una coma, pues ya vemos que es lo contrario, ¿ok? Cualquier persona que no esté allá. ¿Listo? Ahora, 3 puntos o 3,14, 15, 92, 65, aquí donde termine que 34, 8, 25, ahí no termina. El número sigue. El número es infinito. ¿Qué significa infinito? Que van a seguir números y números y números y números por siempre. ¿Ok? Entonces, esto es una parte. Entonces, para no andar escribiendo todo ese poco de números, lo que hacen los matemáticos o lo que hizo el matemático fue decir, todo este número se llama pi. ¿Ok? Y es un número y lo simbolizamos con esta letra griega. ¿Ok? Se llama pi. Así de sencillo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Ya después lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, miren el número 3,14. Por otro lado, el número E tiene otro símbolo, perdón, tiene otro valor. Vamos a buscarlo.
número E, valor. Aquí hay una imagen, vamos a utilizar esa imagen. Listo, aquí está. La imagen del número E es diferente. Si se dan cuenta, aquí utiliza como si fuese una especie de espiral y al final del 7 tiene que, tiene tres puntos suspensivos, que significa que es infinito, es decir, que sigue y sigue. Entonces la diferencia que hay entre uno y el otro, si lo vemos claramente, es que son dos valores completamente diferentes. ¿Si lo ven? Son diferentes. ¿Ok? Uno es 3,1415 infinito y el otro es 2,71828 infinito. ¿Ok? Esa es la diferencia que hay entre un número y el otro. Pero se relacionan, como ya les mencioné, con una ecuación. ¿Ok? Se relacionan con una ecuación, pero eso no está dentro de nuestro plan de estudio. ¿Ok? Así que digamos que no sería importante mencionarlo porque no es una herramienta que utilicemos realmente, ¿ok? No es una herramienta que vayamos a utilizar, entonces no valdría la pena dedicarle el tiempo a algo que no vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, sí queda, si esto responde a la pregunta, si responde a la pregunta, sí queda claro la diferencia entre los dos, los valores son totalmente diferentes, ¿ok? Y por eso son irracionales, porque son infinitos, ¿ok? Son muchísimos números, ¿ok? ¿Queda claro eso, cierto? Perfecto, entonces continuemos con lo demás. Listo. Ahora vamos a ver lo que es la ley de los signos, ¿ok? La ley de los signos. Y esto, chicos, esto es súper importante, pero Dios mío, es lo más importante que existe para cualquier persona, ¿ok? Para cualquier estudiante, para ustedes en cualquier área de sus vidas, esto es súper, súper, súper importante saberlo, ¿ok? Entonces aquí con VAR vamos a aprender a cómo se utilizan. ¿Listo? Ahora, aquí hay un resumen sobre la ley de los signos, ¿ok? Dice que la ley de los signos para la suma y la resta en números reales se resume de la siguiente forma. Ojo, importante esto y vayan tomando nota de lo que vaya a escribir en el tablero esto, George. Primero, suma de números con el mismo signo. Ojo, suma de números con el mismo signo. ¿Cuáles son los signos que nosotros conocemos? A ver, ¿cuáles son los signos que conocemos nosotros? Nosotros conocemos el signo que, nosotros conocemos el signo más y el signo menos, exactamente. Esos son los signos que conocemos nosotros. El más, ok, aquí, el más y conocemos el menos, ¿cierto? Conocemos esos dos signos, listo. Ahora, aquí nos está diciendo sumas de números con el mismo signo, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué significa esto? Yo voy a sumar dos números, ¿ok? Yo voy a sumar dos números con el mismo signo. Vamos a poner dos números con el mismo signo positivo, ¿ok? Por ejemplo, más 2 más 3, listo. ¿Qué dice la primera? Dice, si sumas dos números positivos, como este, el 2 positivo y el 3 positivo, el resultado va a ser ¿qué? Positivo. Es decir, que aquí me va a dar ¿cuánto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cierto? Lo normal sería que fuera así, más 5, ¿cierto? Más 5. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Porque aquí lo dice, si sumas dos números positivos, el resultado es positivo. Aquí la respuesta sería, si yo tengo un número más 2 más 3 al sumarlo, pues me va a dar más 5, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Que por allá en un tiempo, por allá alguien dijo, oigan, vamos a hacer, digamos, que las cosas se vean un poco más chéveres visualmente y vamos a quitar ese signo más que está de primero, ¿ok? Cuando comienza el número y después del igual. Entonces, ¿qué hicieron? Pues quitaron o eliminaron el más que se encuentra delante, o sea, de primero, y el más que se encuentra de primero después del igual.
Entonces, ¿qué queda? Lo que uno conoce siempre o lo que conocemos nosotros desde la primaria. 2 más 3 igual a ¿qué? A 5. Y así, eso es lo que nosotros conocemos. Ambos números son positivos. Todos los números aquí son positivos. Todos son más. Pero por estética, porque esto es solamente estética, por estética lo que tenemos nosotros, ¿qué es? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Pues tenemos es más 2 más 3 igual más 5. Entonces lo que vamos a hacer es tener 2 más 3 igual a 5. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, cuando sumamos dos números positivos, el resultado es un número ¿qué? Positivo. Tengan eso claro, ¿ok? ¿Sí queda claro eso? ¿Queda claro? Listo, perfecto. Si queda claro, vamos a borrar aquí, vamos a seguir, ¿ok? Queda claro entonces. Listo, borremos y sigamos con el siguiente, ¿ok? Listo. Vamos a ver qué dice la otra forma de sumar. Veamos. Dice, si sumas dos números negativos, el resultado es negativo. Si sumas dos números negativos, el resultado es negativo. Pero, profe, ¿cómo así que voy a sumar dos números negativos? Ya lo vamos a ver. Si yo tengo menos 2 y tengo menos 2, perdón, menos 3, el resultado que va a ser, ambos números son negativos, entonces voy a sumar. ¿Y cuál será el resultado? O sea, ¿cuál es el resultado? Recuerden, voy a sumar. Sumen. Sumen normal, como hicimos en la anterior. Sumen. Exactamente. 5 negativo. Eso es lo que dice esto. Estoy sumando dos números, pero tienen el mismo signo. Entonces el resultado al final será el mismo signo. Es decir, que sumo tal cual como hice, pero aquí el resultado es menos. Entonces el resultado aquí es menos 5. ¿Ok? Menos 3, menos 2, menos 3 es igual a menos 5. ¿Ok? Claro, así de sencillo, listo. Aquí no se puede hacer la misma gracia que hicimos ahorita, que quitamos el signo de aquí y quitamos el signo de acá, para esto, porque después no da exactamente lo otro. Solamente se puede hacer eso cuando los signos son positivos. Cuando son negativos se tiene que poner el signo sí o sí. Y ojo a eso, sí o sí deben poner el signo, ¿ok? Sí o sí. No se puede decir que no, no. Sí o sí debe ponerse el signo, ¿ok? ¿Queda claro eso? Siempre tienen que poner el signo negativo, siempre, nunca se les puede olvidar eso. Siempre el signo negativo hay que ponerlo, ¿ok? ¿Claro? ¿Sí queda claro eso? Listo, perfecto. Entonces, ya sabemos sumar entonces, porque si ya esto queda claro, pues ya sabemos sumar perfectamente, ¿ok? Y ahora vamos a ver cómo se resta. ¿Listo? Vamos a restar entonces, vamos a aprender a restar. ¿Qué dice la resta? Dice, resta de números con el mismo signo. Ojo, resta de números con el mismo signo. Si restas un número negativo de otro número negativo, el resultado es positivo. Si restas un número negativo de otro número negativo, el resultado es positivo. Ah, ok. Aquí prácticamente lo están utilizando de otra manera. Si restas el número positivo de otro número positivo, el resultado es positivo. Ah, no, aquí se equivocaron, por ejemplo. Espérense aquí, que aquí me equivoqué un poco. Ok, denme un segundo. Vamos a quitarlo acá, que aquí no está bien. Aquí pronto le escribí mal cuando se estaba colocando negativo. Ok, aquí es. Aquí sí es. Así sí es como está acá. ¿Listo? Bueno, vamos a ponerles el ejemplo, ¿ok? El ejemplo sería el siguiente. Si restas un número negativo de otro número negativo, el resultado es negativo. Vamos a ver cómo sería eso. ¿Ok? Sería de la siguiente manera. Yo tengo un número negativo, 5.
menos, por ejemplo, así. Yo tengo un número negativo, ¿ok? Este menos que está aquí es el de la resta. Este menos que se encuentra aquí es el de la resta, ¿ok? Este menos es de la resta. Y estos menos que están acá son de los números, ¿ok? Este es menos 5 menos menos 2, por decirlo de esa forma, ¿ok? Aquí se adelanta un poco a lo anterior, pero de igual no pasa nada, ¿ok? Es como para ir desenvolviéndonos un poco, ¿listo? Entonces, hay algo que vamos a ver después. Cuando son signos iguales y están separados, ¿por qué? Pues están separados por un un paréntesis, ¿ok? Lo que hacemos es lo siguiente, esos dos símbolos se transforman en un positivo, ¿ok? Ya lo vamos a ver después para que lo entendamos, ¿ok? Menos por menos tenemos que dar más, ¿listo? Y tenemos más 2, ¿ok? Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, 5 menos, o sea, menos 5 más 2 sería ¿qué? Si le estoy restando un número negativo a otro número positivo, que en este caso, ¿ok? A otro número negativo, el resultado va a ser ¿qué? Va a ser un número negativo, ¿ok? Y en este caso, ¿cuál sería el número negativo? Por ahí lo escribieron, menos 3. Muy bien, ¿ok? Menos 3. Otra forma de decirlo, otra forma de mencionarlo es que creo que es una forma más sencilla. Vamos a cambiar esa redacción, ¿ok? Vamos a hacerla de otra manera. Listo, vamos a cambiarlo y vamos a hacerlo de otra forma, ¿ok? ¿Qué sería? Si restamos dos números con signos diferentes, el resultado será, el resultado tendrá, perdón, tendrá el signo del número mayor. Y resumimos en una sola las dos. Así de sencillo, ¿ok? En una sola resumimos dos cosas. Listo. Vamos a ver, ¿qué significa esto? Si restamos dos números con signos diferentes, por ejemplo, este de aquí, vamos a olvidarnos del de arriba, vamos a concentrarnos con el de abajo, ¿ok? Vamos a olvidarnos de esto. Listo, nunca es tarde para hacer las cosas bien. Listo, vamos a olvidarnos de esto. Vamos a concentrarnos solamente en esto. Tenemos dos números, ¿cierto? Uno es positivo y otro es negativo. ¿El 5 es positivo o negativo? ¿El 5 es positivo o negativo? Negativo, listo. ¿El 2 es positivo o negativo? ¿El 2 es positivo o negativo? Positivo, perfectamente, listo. Aquí dice que signos diferentes, ok. Si los signos son diferentes, como estamos viendo aquí, uno es positivo y el otro negativo, pues hay que restar. Siempre que ustedes vean signos diferentes, hay que restar. Por ejemplo, otro ejemplo así sencillo sería al revés. ¿Qué tal si tuviéramos 5 positivo menos 2 negativo? Aquí la cosa se ve un poco mejor, ¿cierto? Se ve mucho más sencillo, ¿cierto? Pero cumplen el mismo fin. ¿Cuál es el fin? Veamos lo siguiente, listo, vamos a poner el más aquí, pero ya sabemos que acá no se debería escribir porque por estética se quita, ¿ok? Vamos a ver cuál sería, en este caso, el signo del resultado. Por ejemplo, si tengo signos diferentes, me fijo de los signos, ay, aquí es negativo y aquí es positivo, son diferentes. Vamos a restar. Resten normal como ustedes saben restar. A 5 le quito 2, 5 le quito 2 me da 3. Pero ¿qué signo va en el resultado? Es el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? ¿Cuál es el número mayor? ¿El 5 o el 3? O el 2. El 5 es mayor que el 2. ¿Y qué signo tiene el 5? El 5 tiene menos. ¿Ok? El signo del 5 es menos. Entonces el resultado será menos porque el número mayor le da el signo al resultado. ¿Ok? El número mayor le da el signo al resultado. Entonces,
5 y le quito 2 me da 3, pero como el 5 es mayor y tiene signo negativo, entonces menos 3, ¿ok? Aquí pasa lo mismo. 5 y le quito 2, ¿cuánto da? 3, ¿cierto? Pero ¿cuál es mayor? ¿El 5 o el 2? En este caso sigue siendo el 5, ¿cierto? Pero el 5, ¿qué signo tiene ahora? Positivo. Entonces el resultado tendrá el signo que positivo. Pero como ya vimos, la manera estética, se quitan estos signos y se quita este signo porque sencillamente no lo conocemos así, sino como 5 menos 2 igual a 3. Así nos los enseñaron en la primaria, ¿cierto? Pero en la primaria omitieron decirnos que aquí va un más y aquí va un más y se quitan. Entonces, ¿por qué? Porque nos confundimos de pequeños. Si ya de por sí estamos confundidos ahora imagínense con 7 años, ¿ok? Que les estén enseñando esto de esta forma, ¿ok? O sea, cualquier niño se confunde. Entonces, es por eso que cuando usted hace una resta como la siguiente, vamos a borrar esto acá, usted de niño decía, profe, eso no se puede, eso es imposible, usted no sabe qué es lo que está haciendo, ¿ok? Entonces aquí ya la cosa es diferente. Yo sí sé que lo que estoy haciendo y por eso les voy a poner lo siguiente. ¿Qué pasa si restamos? Menos 2 más 8. Menos 2 más 8. ¿Cuánto da eso? Menos 2 más 8. ¿Cuánto da? Más 6 menos 6 más 6 menos 6. ¿Cuánto da? Pues la regla siempre es sencilla. O sea, la regla es sencillísima. Ok, la regla es sencilla. Cogemos y restamos normal, como siempre nos enseñaron. Ok, al mayor le quitamos el menor. ¿Cuál es el mayor? El 8. ¿Cuál es el menor? El 2. Al mayor quiten el menor. ¿Cuánto da? 6. Listo. Da 6. Ahora miren cuál de los dos, como ya sabemos cuál es el mayor, cuál es el menor, busquen el signo del número mayor. ¿Cuál es el signo del número mayor? Más, ¿cierto? El signo del número mayor es más. Entonces, aquí sería más 6. O sencillamente 6 solo, ¿cierto? Y quedaría de esta manera. Ok, siempre hay que buscar esto. Vamos a ver si lo entendieron. Vamos a ver. Vamos a poner. ¿Cuánto da esto? Menos 4 más 11. ¿Cuánto da? Menos 4 más 11, ¿cuánto da? Háganlo así. Al mayor quítenle el menor y ponen el número. Después miren cuál de los dos. Ahora busquen el signo del número mayor, así de sencillo. El signo del número mayor. El número mayor es el 11, pues aquí le voy a poner el más. Pero lo puedo omitir. Entonces, menos 4 más 11 es igual a 7. Positivo, muy bien. Veo que saben, veo que todos respondieron de manera correcta. Ninguno se equivocó, así que esta parte queda clara, ¿cierto? Queda súper claro. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces aquí, perfecto. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la forma en que se suma y se resta, ¿ok? Se suma y se resta. Cuando sumamos números con signos iguales, siempre sumamos normal y colocamos el mismo signo. Así de sencillo. Usted sume normal y coloque el mismo signo, ¿ok? En la suma. Cuando estamos restando, usted reste normal, como le enseñaron a restar el número más grande, quita el más pequeño. Y luego colóquele el resultado, el signo del número más grande. Y ya, eso es todo. ¿Ok? Usted sabe hacer eso y sabe hacer todo lo que vendrá de ahora en adelante. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué? Porque si usted se equivoca en escribir el signo de la respuesta, usted se equivoca en todo, en todos, en todo. Es decir, que usted lo hizo mal. ¿Ok? Entonces, usted tiene que saber exactamente para qué se utiliza cada cosa. Y es por eso que yo le digo,
es parecido a el martillo, ¿ok? O a una pinza, a una cegueta, ¿cierto? Cada cosa es específica para algo. Entonces, aquí la suma es para esto, aquí la resta es para esto y se hace de esta manera, ¿ok? Entonces, ya hoy ustedes tienen que aprender a sumar y a restar como se debe y es como les acabo de enseñar, ¿ok? Claro eso, ¿cierto? Listo. Creo que sí está claro. Entonces, sigamos, ¿ok? Sigamos con la siguiente. ¿Listo? Ahora vamos a ver en la multiplicación y la división, ¿ok? Aquí hay un resumen realmente de las cosas, ¿ok? Aquí hay un resumen realmente de las cosas, pero como tal, aquí lo que estamos haciendo es ver, ¿ok? Es ver, digamos que es lo mismo, siempre vamos a ver lo mismo, listo. Leyes de la multiplicación. Vamos a ver la ley de los signos en la multiplicación, la división con números reales, ¿ok? El resumen, listo. Dice que el producto es decir, la multiplicación es lo mismo, son palabras sinónimas en matemática. El producto de dos números positivos es positivo. Por ejemplo, si yo multiplico 5, bueno, vamos a poner aquí más 5 por más 3, ¿cuánto da eso? Más 5 por más 3, ¿cuánto da 5 por 3? 15, exactamente, 15, ¿cierto? Da 15. Listo. Ahora, ¿cuánto da más por más? Como estamos hablando de signos positivos, aquí dice el producto de dos números positivos es positivo. Es decir, que si estoy multiplicando dos signos iguales, me tiene que dar igual el mismo signo. Es decir, que más por más me va a dar más. ¿Ok? Más 15. Por estética se quitan los signos más y queda lo que nosotros conocemos siempre, que es 5 por 3 igual a 15. Eso es lo que nosotros conocemos en primaria, ¿cierto? Ahí en segundo cuando nos están enseñando las tablas. Esto, 5 por 3 igual a 15. Pero la manera correcta debería ser con los signos, ¿cierto? Entonces en primaria nos enseñan es esto, para no confundirnos. Ahora, si yo tengo menos 15, perdón, menos 5 por menos 3, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto da eso? Leamos aquí, el producto de dos números negativos es positivo. Ojo, el producto de dos números negativos es positivo. Si yo estoy multiplicando dos números con el signo de negativo, al final tendré un número positivo. ¿Ok? Entonces esto ya es de memoria. Esto es de memoria realmente. Porque ¿qué voy a tener? Voy a tener menos 5 por menos 3 igual a qué? Bueno, primero multiplico los números. 5 por 3, 15. Eso ya lo vimos aquí en el ejemplo anterior, ¿cierto? Menos por menos, signos iguales. Aquí me está diciendo que dos números, dos signos negativos al final me va a dar positivo. Entonces aquí va más. ¿Ok? Menos por menos, más. ¿Listo? Entonces, en resumen, cuando los números son iguales, siempre el resultado va a ser positivo. Cuando los números son iguales, perdón, cuando los signos son iguales, el resultado va a ser positivo. Más por más da más y menos por menos da más. ¿Ok? Eso queda claro también, ¿cierto? Tengo más por más igual más, ¿cierto? Y menos por menos igual que más también. Hasta el momento esto es lo que hemos aprendido. Cuando multiplicamos dos números con el mismo signo, al final siempre va a dar positivo. Eso queda claro, ¿ok? Listo, perfecto. Ahora vamos a borrar y vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos números con signo negativo o con signos diferentes en este caso. El resultado va a ser, vamos a ver qué sería. Vamos a poner menos 3
por menos 3 por más 4. Menos 3 más 4, menos 3 por más 4, ¿cuánto da eso? Menos 3 por más 4, ¿cuánto creen ustedes que da eso? Multipliquen primero los números. ¿Cuánto es 3 por 4? Primero multiplican los números. 3 por 4, 12, ¿cierto? 12. Ahora busquemos qué pasa cuando el producto de un número positivo con un número negativo siempre va a ser negativo. Es decir que como los signos son diferentes, el resultado me va a dar negativo, ¿ok? Y si lo hiciera al revés, si fuera al revés, si fuera más 4 por menos 3, ¿qué va a pasar? ¿Cambia el signo o qué pasa? Si yo lo hago así, ¿qué va a pasar? ¿Cambiará el signo? ¿Ya no va a ser negativo sino positivo o qué va a pasar? Queda exactamente lo mismo. Muy bien. Lo mismo. 4 por 3, 12, ¿cierto? Y más por menos, signos diferentes, pues me va a dar menos. Entonces, ya tengo aquí la otra parte que es signos diferentes, por ejemplo, más por menos, como resultado va a ser negativo. Y menos por más también va a ser ¿qué? Negativo. En general, signos iguales positivos, signos diferentes negativos. Así se lo pueden aprender ustedes también, ¿ok? En la multiplicación, signos iguales da positivo y signos diferentes da negativo, ¿ok? Eso sería prácticamente el resumen para la multiplicación. Ahora, ¿qué pasa con la división? Con la división pasa exactamente la misma regla, ¿ok? La multiplicación y la división llevan la misma regla. A diferencia de la suma y la resta que tenían reglas individuales, la multiplicación y la división llevan la misma regla. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo 15 entre menos 3, ¿a qué sería igual a eso? 15 dividido entre 3, o también se puede escribir 15, el signo de la división que ustedes conocen, que es este, ¿cierto? Es el que nosotros conocemos siempre desde la primaria, ¿cierto? Pero este signo de slash significa también división, ¿ok? O también se puede escribir en forma de fraccionario. Un fraccionario es una división, ¿ok? Fraccionar es dividir, ¿ok? Acuérdense de eso. También se puede escribir así. Las tres formas son tres maneras diferentes de escribirlo, pero al final es lo mismo, ¿ok? Es la misma cosa. ¿Listo? Son tres maneras diferentes de escribirlo, pero es lo mismo, ¿ok? Así que, por favor, véanlo desde ahora para que se aprendan las cosas. Nos vamos a encontrar mucho con este tipo de fraccionario, con este tipo de división que es así. También de este tipo, ¿ok? Yo creo que nunca vamos a encontrar este. Digamos que nunca, rara a la vez, no sé, algo ya especial que se me escape por ahí, pero siempre se utiliza son el slash o el de fraccionario, ¿ok? Para que les quede claro eso, ¿listo? Aquí la operación es prácticamente lo mismo, las mismas leyes, ¿ok? Por ejemplo, aquí al primero, vamos a dividir normal, 15 entre 3, ¿cuánto da? 5, exactamente, 5, ¿cierto? 5. Ahora miremos los signos. ¿Qué signo tiene el 15? Estoy dividiendo, Diego. ¿Qué signo tiene el 15? Positivo. ¿Y qué signo tiene el 3? Negativo. Signos diferentes, ¿qué pasa? Aquí está positivo, negativo, negativo. Aquí enseguida el resultado va a ser negativo, ¿ok? Entonces, si fuese al revés, este negativo y este negativo, ¿qué va a pasar? Menos 15 entre menos 3, ¿cuánto daría?
Menos 15 entre menos 3, ¿cuánto daría? Divido el número. 15 entre 3, 5. Ahora miro cuál es el signo. Menos entre menos, signos iguales, ¿qué va a pasar? Más, ¿cierto? Aquí menos entre menos es lo mismo que decir menos por menos, me va a dar más. Y me queda exactamente esto, ¿cierto? Ok, y si lo tengo así de esta manera, menos 15 más 3, menos 15 entre más 3, ¿cuánto da? Divido normal. 15 entre 3, 5. ¿Signos iguales o diferentes? ¿Signos iguales o diferentes? Son diferentes. Y si son diferentes, ¿qué pasa? Si son diferentes, siempre va a dar ¿qué? No. Si son diferentes, ¿qué da? Son diferentes, ¿qué pasa cuando son diferentes? Da menos, mírenlo. Aquí son diferentes, ¿cierto? Miren que son diferentes. Aquí es más, aquí es menos, aquí es menos, aquí es más. Son diferentes y al final es negativo. Aquí son iguales, más, más, menos, menos, ¿cierto? ¿Y qué pasa al final? Da positivo, ¿cierto? Aquí da positivo, ¿ok? Da positivo porque son iguales, da negativo porque son diferentes. Acuérdense de eso. ¿Listo? Positivos son iguales, negativos son diferentes. Entonces, aquí son diferentes, entonces el resultado es diferente, o sea, menos. ¿Ok? Bueno, vamos a cambiarle aquí con lo que estaba escribiendo, aquí sería menos. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Sí ven lo que pasó? ¿De dónde sale todo? ¿Sí queda claro? Ok, perfecto. De igual recuerden que todo esto está siendo grabado para que ustedes puedan revisar después todo esto con más calma, ¿ok? Entonces ya saben todos ustedes, sigamos con lo que sigue, ¿ok? Vamos a seguir entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva, ¿listo? Perfecto. Ahora, vamos a ver lo que son los signos de agrupación. Esto es súper importante porque de ahora en adelante van a ser muy útiles, ¿ok? Y tienen que saber cuál es la jerarquía de ellos o cómo se utilizan. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué son los signos de agrupación? Los signos de agrupación, listo. Como les mencionaba, los signos de agrupación son conocidos para eso, ¿ok? Se utilizan para eso, para agrupar operaciones, ¿ok? Para agrupar operaciones. ¿Qué tipo de operaciones? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y así darle una jerarquía, ¿ok? Darles una jerarquía, ¿ok? Un ejemplo, los signos de agrupación que se utilizan normalmente o aquí en matemáticas son tres, que son los paréntesis, aquí están, ¿ok? Los paréntesis, los corchetes y las llaves que casi nunca nadie sabe hacer, ¿ok? Pocas son las personas que saben hacer una llave bien hecha, ¿ok? Hay personas que hacen algo como esto, hay otros que hacen así, hay otros que sí, digamos que se le dedican y lo hacen bien, por ejemplo, y hay otros que no sé qué es esto, realmente no tengo ni idea qué es esto, pero lo intentan, por ejemplo. O sea, esto es como si fuera una caligrafía, ¿ok? Pocas son las personas que saben hacer las llaves. ¿Listo? Entonces, aquí tienen que aprender a hacerlas, ¿ok? Entonces, siguiendo, ¿ok? Listo. Entonces, ¿para qué sirven la utilización de los signos de agrupación? Aquí nos dicen que el orden de las operaciones es importante. Dice que los paréntesis se utilizan para indicar el orden en que deben realizarse las operaciones. Las operaciones dentro de los paréntesis tienen prioridad, ojo, y se ejecutan antes que las operaciones fuera de ellos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que siempre que encontremos algo como esto, por ejemplo, 2 menos esto, por ejemplo, 3 más esto, por ejemplo. ¿Qué se debe resolver primero? A ver, ¿qué se debería resolver primero en este caso? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué se debería resolver primero aquí para poder obtener
el resultado. ¿Qué primero se resuelve? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Ok? ¿Cuál sería la jerarquía en este caso? Lo que está dentro de los paréntesis, ¿ok? Lo que está dentro de los paréntesis. Es decir, que primero lo que tendría que hacer sí o sí, lo primero que tendría que hacer es resolver esto que se encuentra aquí, ¿ok? Esto que estoy resaltando en amarillo, ¿ok? Esto es lo primero que tengo que hacer yo. Hacer lo que está dentro de los paréntesis, que sería la suma 5 más 4, ¿cierto? Es lo primero que tengo que hacer. 5 más 4 me daría 9. Y tendría que quitar ahí inmediatamente, ¿qué? El 3. O sea, ahí quitaría los paréntesis y me quedaría con el 3. Y así sucesivamente hasta quitar todos, ¿ok? De igual, esta clase no es para hoy, sino para la siguiente, porque de aquí hay que saber usar estos paréntesis, ¿ok? Y estos llaves, estos corchetes. Entonces le voy a dedicar una clase específica a la utilización de esto, ¿ok? Dar jerarquía, por decir así, ¿ok? Porque me he dado cuenta en todos los años que llevo dando clases que confunden mucho al momento de qué, de utilizar este tipo de signos de agrupación para otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de conjuntos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de límites, cuando estamos hablando en estadística, en geometría, siempre es importante. Son utilizados en toda la matemática. Y si no lo sabemos utilizar desde el comienzo, después, cuando estemos avanzando en las cosas, vamos a tener problemas. Entonces, es mejor arrancar con paso firme, paso a paso, de lo más básico a lo más avanzado, pero formándose bien en lo básico, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros, formarnos bien en las bases, ¿ok? Entonces, ¿para qué me sirven los paréntesis o para qué me sirven en general los signos de agrupación? Para dar jerarquía, ¿ok? Para ordenar las operaciones. Primero, primero los paréntesis, después los corchetes y por último, si existieran o si estuvieran aquí, fueran las llaves, ¿ok? Las llaves son las últimas en resolver. Miren aquí, si se dan cuenta, aquí abajo, ¿ok? Aquí en la parte baja, voy a resaltarlo aquí, ya, acá está la forma jerárquica, ¿ok? Aquí está. Paréntesis primero, después corchete y por último llaves, ¿ok? De adentro hacia afuera. Miren la flecha que va de adentro hacia afuera, ¿ok? ¿Queda claro esa parte, cierto? ¿Sí queda claro esa parte? ¿Ok? Queda claro esa parte, ¿cierto? Siempre se resuelven de adentro hacia afuera las operaciones porque vamos de paréntesis hasta las llaves. ¿Listo? Un ejemplo aquí, 2 por 3 más 4. ¿Qué dice aquí? Asegura que la suma dentro del paréntesis se realiza antes de la multiplicación. Primero sumamos y después multiplicamos, ¿cierto? Primero sumamos y después multiplicamos. Es lo que asegura esto, los paréntesis en este caso. Ahora, también para qué sirven los paréntesis pueden alterar la precedencia normal de las operaciones. Pueden ser utilizados para agrupar términos y especificar qué operación deben realizarse juntas. Por ejemplo, si yo tuviera esto, 4 más 8, ándale, ese 8 que fue, 4 más 8 menos 6, ¿cierto? ¿Qué podría ser? ¿Cómo haría yo cuando tengo varios números? Que eso también es importante tenerlo en cuenta, es lo siguiente. Cuando es así, lo que tenemos que hacer o lo correcto en este caso sería agrupar. ¿Y qué significa? Por ejemplo, yo primero o sumo, como esto, agrupo estos dos y digo, primero sumo y después resto, ¿ok? O primero resto y después le sumo el 4. Eso puede ser, ¿ok? Las opciones. Entonces, me sirven para agrupar operaciones e ir haciéndolas de dos en dos o poco a poco, ¿ok? Entonces, en este caso lo que tenemos que es, pues 4 más 8, ¿me daría cuánto? 12, ¿cierto? Y aquí tengo el menos 6s, que al final, si lo resto, 12 menos 6, ¿cuánto da? 6, ¿cierto? Daría 6, ¿listo?
Esto parece básico, parece como que, ay, profe, pero eso es tan obvio, tan esto, pero ojo, puede que sea obvio, pero a más de uno se le va a olvidar esto. A más de uno se le va a ir las luces y van a escribir aquí -6 o se van a equivocar. ¿Por qué? Sí, porque lo vemos como algo pequeño, como algo insignificante, cuando esto es la base fundamental de toda la matemática que existe, ¿ok? Si yo coloco ese signo menos ahí, cualquier cosa que yo esté haciendo acá, por poner ese signo menos, ya está dañado. O sea, se dañó, no funciona, está mal, ¿ok? Y si estamos hablando de una carrera donde las matemáticas son la herramienta fundamental, como son la ingeniería, un signo menos para una persona que está, por ejemplo, construyendo un puente, un ingeniero civil que está construyendo un puente, un signo menos puede hacer que ese puente se caiga, se venga abajo y pueda ocurrir un accidente, ¿ok? Entonces, esas cosas son súper importantes y comienzan desde aquí, desde estas bases, ¿ok? Ya todo esto depende de quién se va a dedicar a esto y quién no, ¿ok? Entonces, queda claro esa parte, ¿cierto? ¿Se queda claro todo esto? Listo, muy bien, ¿ok? Veamos el siguiente. Ahora, ¿qué hace también los signos? Pues representan productos y cocientes, ¿ok? Representan productos y cocientes. Los paréntesis también se pueden utilizar para indicar multiplicación o división entre términos. Por ejemplo, aquí está 3. Vamos a escribir este mismo ejemplo. A ver, 3 por, aquí tengo 2 más 5, ¿cierto? 2 más 5. Entonces, como tengo 2 más 5, lo primero que tengo que resolver que es esto, ¿cierto? Primero tengo que resolver esto, que es lo que está en los paréntesis, que es la suma, que sería ¿cuánto? 2 más 5, 7, ¿cierto? Y a eso lo voy a multiplicar por el 3 que está aquí. 3 por 7, 21, muy bien. 21, ¿cierto? Entonces, aquí sería esta forma, ¿ok? Agrupo para saber entre división y multiplicación, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, la siguiente, vamos a borrar acá para hacerlo bien. La siguiente operación, ¿qué pasaría? Vamos a ver, vamos a buscar una división. Ok, vamos a ver, si yo tuviese eh, 19 menos 1 entre 3, ¿qué pasaría? Si yo lo viera así, ¿qué estaría viendo? Estoy viendo un número que es 19 menos un tercio. Son números totalmente diferentes. Así que si yo no coloco los paréntesis, estaré haciendo una operación completamente diferente. Pero si yo le coloco los paréntesis, yo digo, ok, aquí el paréntesis me dice 19 menos 1 entre 3. Hagámosla. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en este caso? ¿Qué se hace en este caso primero? Restar, exactamente. Restamos y nos queda ¿qué? 19 menos 1, 18. ¿Dividido entre qué? Entre 3. Y si yo hago esa división, ¿cuánto me da? 18 entre 3 me da 6. Entonces ahí me da el resultado inmediatamente, ¿ok? Pero porque utilicé la jerarquía que me dice que 19 menos 1 primero y después ese resultado lo divido, ¿ok? Primero se hace eso. Entonces ya tenemos claro esa parte, ¿cierto? ¿Sí queda claro eso, cierto? Perfecto. Aquí también nos dice que la eliminación de ambigüedades es importante utilizando los paréntesis y los corchetes y las llaves. ¿Ok? Por ejemplo, los corchetes y las llaves también pueden usarse para agrupar términos y evitar ambigüedades entre expresiones complejas. Y eso es verdad. Se utilizan para evitar ambigüedades. ¿Qué significa evitar ambigüedades? Que no sé si estoy restando 19 menos 1 o que si estoy restando 19 menos un tercio. Como ahorita, si yo le quito los paréntesis, no sé si es 19 menos 1 o 19 menos un tercio, ¿cierto? O sea, estoy que no sé qué significa eso, no sé qué, porque son resultados totalmente diferentes, ¿ok?
Entonces, utilizar los paréntesis y los corchetes hacen que no existan ambigüedades, es decir, que yo sepa qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? Y no buscando adivinar cuál sería el resultado. Entonces, ustedes tienen que saber colocar siempre paréntesis, corchetes y llaves, ¿ok? Ya después vamos a ver cómo se hacen en la próxima clase. ¿Listo? En la próxima clase de matemáticas, claro está. ¿Ok? Ahora, el ejemplo este que se encuentra aquí es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 5 por 3 menos 4, un ejemplo, igual. Ahora, si yo escribo lo mismo, 2 más 5 y pongo paréntesis aquí de 3 menos 4, mi pregunta es, ¿será el mismo resultado o será un resultado diferente? ¿Los dos tendrán el mismo resultado o tendrán resultados diferentes? ¿Qué creen ustedes? Si yo comienzo a hacer las operaciones, ¿habrán resultados iguales o resultados diferentes? Pregunta, ¿tendré resultados iguales o resultados diferentes? Diferentes, exactamente. Voy a tener resultados totalmente diferentes porque aquí yo estoy creyendo que estoy sumando, aquí estoy multiplicando y aquí estoy restando. Pero si yo me guío de acá, yo estoy viendo, oh, primero tengo que restar, después multiplicar y por último sumar, ¿ok? Entonces, utilizar paréntesis y corchetes y las llaves son importantes para evitar ambigüedades, es decir, para evitar confusiones, que no sé qué es una cosa, no sé qué es otra cosa, no tengo ni idea por dónde empezar. Ojo, siempre, cuando digamos que daba estas clases de manera presencial, siempre los primeros días colocaba el mismo ejercicio, por ejemplo, colocaba un ejercicio así como esto. Y ténganlo ustedes por seguro que siempre tenía un resultado diferente. Cada uno tenía un resultado diferente. ¿Ok? Todos tenían un resultado diferente porque no sabían por dónde empezar, o sea, se confundían. ¿Ok? Yo les colocaba, por ejemplo, este ejercicio. A uno les daba 12, a otro les daba 5, a otro les daba menos 10, a otro les daban más 4 porque no sabían cuál era el orden. Pero en este caso, cuando ya conocemos el orden, al final todos tendríamos que tener la misma respuesta, ¿cierto? Otra cosa importante que de pronto algunos de ustedes se tuvo que fijar, pero los que no, se los comento enseguida. Por ejemplo, aquí el 5 está pegado al paréntesis, ¿cierto? Pero no hay nada aquí, ¿cierto? No hay nada. Aquí, cuando esto pasa, estamos hablando de una multiplicación, ¿ok? Cuando el número está pegado al paréntesis, ¿ok? Cuando está pegado al paréntesis, o sea que el número está primero, el paréntesis abierto, ¿ok? Estamos hablando de una multiplicación, o sea, es lo mismo, ¿ok? Es multiplicar en este caso, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? ¿Está claro eso? ¿Sí queda claro eso? Vamos a realizar esta actividad en clase. ¿Listo? Por favor, todos vamos a resolver esta actividad en clase de falso y verdadero, ¿ok? Bueno, vamos a responder una pregunta que me dicen, o sea, en caso de en caso se resta, luego se suma y de último se multiplica, sí, en este caso sería de esa manera, ¿ok? Pero siempre hay que ver que vaya de adentro hacia afuera, ¿ok? Que vaya desde los paréntesis hasta los corchetes. Puede que incluso dentro de los paréntesis hay una multiplicación. Entonces, y afuera hay una suma. Entonces, en este caso, no podrías multiplicar, no podrías sumar primero y después multiplicar. Primero tendrías que resolver la operación que está dentro del paréntesis, corchete y después llave, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer. En este caso sí es así como lo mencionas, pero lo ideal es que siempre se resuelva la operación que está dentro del paréntesis, después el corchete y por último la llave, ¿ok? Entonces sí queda claro eso, ¿cierto? Listo, vamos a resolver esta actividad en clase, o sea, lo vamos a resolver juntos, ¿ok?
Aquí dice, dadas las siguientes afirmaciones en formato de verdadero y falso, basadas en la ley de los signos, ¿ok? En este caso va a ser de la suma y la resta, vamos a determinar la veracidad de cada afirmación. Vamos a ver si es verdadero o es falso, ¿ok? Eso lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, la primera, 8 más 3, 8 más menos 3, ojo, 8 más menos 3 es resulta en un número positivo o en un número negativo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Da positivo o da negativo? Exactamente, da negativo, o sea que eso es verdadero, ¿ok? Es verdadero, porque da un número negativo, ¿ok? Da un número negativo, muy bien, ¿ok? Ah, no, perdón, no, 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 espérense, no nos vayamos a confundir, vamos a hacerlo, yo creo que vamos a tener que hacerlo, ¿ok? No, vamos a verlo mejor, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí en este espacio, aquí arriba de Homero Simpson, vamos a hacerlo, ¿listo? Por ejemplo, 8 más menos 3, ¿cierto? Listo. Aquí, los signos, miren lo que yo les había mencionado, ¿ok? Aquí, esto que está aquí, lo que se encuentra, vamos a resaltarlo aquí un momentico. Esto es una multiplicación de signos, ¿ok? Siempre acuérdense de esto, multiplicación de signos. Estoy multiplicando signos aquí. ¿Qué significa multiplicación de signos? Que yo voy a multiplicar el más por el menos. Y según lo que habíamos visto, signos diferentes va a dar ¿qué? Va a dar menos. Signos diferentes da negativo, exactamente. Signos diferentes da negativo. Entonces yo voy a tener 8 menos 3. ¿Ok? 8 menos 3. A 8 y le quito 3, me da 5. ¿Y el 5 qué signo va a tener? El signo del número mayor. ¿Cuál es mayor? El 8. ¿Y qué signo tiene el 8? Positivo. Entonces va a ser más 5. Entonces aquí es falso, ¿cierto? Es falso. Porque no me da un resultado negativo, sino un resultado positivo. ¿Ok? Entonces es falso. Perfecto. La segunda, menos 5 menos 2 da como resultado un número negativo. ¿Da resultado un número negativo o no da resultado un número negativo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Qué lo podemos hacer aquí? En este caso, tenemos en paréntesis menos 5 y aquí tenemos menos 2, ¿ok? Listo. Si se dan cuenta, a diferencia del caso anterior, el signo estaba delante del paréntesis y el paréntesis estaba abierto. ¿Ok? El paréntesis aquí es abierto, mírenlo por favor. Aquí en esta operación el paréntesis es abierto, o sea, está abriendo, ¿cierto? Pero aquí el paréntesis está cerrado. Cuando el paréntesis es cerrado, no se puede hacer lo que yo hice, que es multiplicar. Cuando es así, lo único que uno hace es que si no hay una operación dentro del paréntesis, porque el paréntesis solamente hay un número, más no una operación, cuando es así, los paréntesis se eliminan. ¿Ok? Los paréntesis se eliminan cuando es así. ¿Listo? Entonces yo quito los paréntesis y me quedan los números, es decir, menos 5 menos 2. Eso es lo mismo que esto. Los paréntesis se quitan cuando estamos hablando de la misma operación, pero con paréntesis cerrado. ¿Ok? Aquí se abre y aquí se cierra, ¿cierto? Entonces, cuando es cerrado, se quitan. Cuando es abierto, se multiplican. ¿Ok? Que quede claro esa parte. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da esto? ¿Esto es una suma o una resta? ¿Qué sería esto? ¿Suma o resta? Una suma. Muy bien. Es una suma. Estoy sumando dos números negativos. Suma en normal. ¿Cuánto da? Es una suma, pero ¿cuánto da la suma? Si yo tengo 5 y 7, 5 más 2 da 7. Pero ¿qué dice la regla de la suma? Cuando sumo dos números con el mismo signo, al final
el resultado tendrá el mismo signo. Si sumo dos números negativos, el resultado será un número ¿qué? Negativo. Neider, lo tenías bien, lo cambiaste. Negativo. Cuando sumo dos números con signos iguales, tengo la suma del número con el mismo signo. O sea, el signo se coloca igual, ¿ok? Cuando son diferentes, ahí donde yo veo cuál es el número mayor, no sé qué, no sé qué, todo el poco de cosas que les dije, ¿ok? Entonces, que quede claro eso. ¿Listo? El resultado me dio negativo. A ver, ¿da negativo? Sí, da negativo. Entonces, aquí tengo el número negativo, ¿ok? Listo, perfecto. Negativo, entonces, verdadero. ¿Listo? Aquí esta operación. ¿Produce un número negativo o no produce un número negativo? Miren lo que está aquí. Miren lo que está aquí. ¿Ok? ¿Qué me parece acá? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué es lo que se hace en este caso? Multiplicación de signos. Así es, multiplicación de signos. O sea, multiplico los signos. ¿Y qué signo va a dar ahí en este caso? Tendría menos 12 más por menos, menos 7. ¿Cuánto da eso? ¿Eso qué es? ¿Una suma o una resta? Una suma. Sumen, ¿cuánto da? Da 19, ¿cierto? Pero como es una suma, ¿qué pasa, Neider? Como es una suma, con signos iguales, ¿qué pasa? Con signos negativos, tiene que dar el mismo signo, menos 19, que fue el mismo caso del punto anterior. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, ¿ok? Da menos 19. Entonces aquí dice, ¿produce un número más negativo? Sí, el menos 19 es más negativo. Entonces, verdadero. ¿Ok? Los estoy corchando. Un examen como este y ya veo que van a perder, ¿oyeron? Está súper sencillo esto, ¿ok? Este que se encuentra aquí, miren acá, el paréntesis, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace en este caso con los paréntesis? Se multiplican los signos. Entonces tengo 6. ¿Cuánto da menos por menos? Cuando yo multiplico dos signos iguales, ¿qué me da? Muy bien, da más. Cuando multiplico dos signos iguales, me da más. Y aquí tengo 4. Listo. Entonces, ¿cuánto me da eso? 6 más 4 me da 10. ¿Y qué signo va? Son signos iguales, ¿cierto? El 6 es positivo. No se coloca el signo, pero se entiende que es positivo. El 4 es positivo. Signos iguales se suman y queda el mismo signo. Por eso da más 10 también. ¿Ok? Esto que se encuentra aquí es lo que aprendimos en primaria. Lo otro es lo mismo. Lo que hicimos aquí con el menos 5, el menos 2 es lo mismo. Lo único que tienen que tener en cuenta es el signo menos. ¿Ok? Y que se cumple la misma regla cuando son iguales. Pero es lo mismo. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿siempre es mayor que 6? ¿El resultado es mayor, el resultado dio mayor que 6 o no dio mayor que 6? 10 es mayor que 6, entonces sí es verdadero, porque sí me dio un valor mayor que 6. Muy bien. Aquí, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace aquí? ¿Multiplicación? ¿Se hace multiplicación? No se puede hacer multiplicación.
¿Por qué no se puede hacer multiplicación? Porque el paréntesis está cerrando, no está abriendo. ¿Sí ven? Abrir, cerrar, ¿cierto? Aquí se está abriendo, aquí está cerrando. Cuando se cierra, no se multiplica, solo se quitan y ya. ¿Ok? Solo se quitan y ya. En este caso sería menos 9 más 2. ¿Cuánto da eso? Menos 9 más 2. ¿Cuánto da? ¿Signos diferentes de qué? ¿Signos diferentes de qué? ¿Se suma o se resta? ¿Signos diferentes se suman o se restan? Se restan, ¿cierto? Restan normal. A 9 le quito 2, me da 7. Ahora, ¿cuál de los dos números es mayor, el 9 o el 2? El 9. ¿Qué signo tiene el 9? Menos. Entonces ese menos es el mismo que le voy a colocar al 7. Y listo. El resultado me dio menos 7. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Qué me dice la pregunta? ¿Resulta en un número negativo? Sí, resultó en un número negativo. O sea que es verdadero. ¿Ok? Es verdadero. Listo. Siguiente. Miren acá, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? Exactamente, se multiplican. ¿Ok? Se multiplican. ¿Listo? ¿Y cómo se multiplican? ¿Qué ocurre? Pues vamos a cambiarlo. Sería 15 menos por menos, ¿cuánto da? Menos por menos da. Si yo multiplico dos signos iguales, da positivo. Signos iguales dan positivo. Sería 15 más 8. Si yo sumo 15 más 8, ¿cuánto me da? 23 positivo, exactamente. Me daría 23 positivo. Y en este caso, ¿qué me dice? ¿Es mayor que 15? ¿El resultado dio mayor que 15 o no dio mayor que 15? Sí, dio mayor que 15, o sea, es verdadero. Ok, me dio verdadero aquí inmediatamente. ¿Listo? Perfecto. Da verdadero, ¿ok? Veamos el último. ¿Qué pasa aquí en el último? Veamos aquí. Miren este caso. ¿Qué creen ustedes que se hace? ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿quién me dice qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Se multiplica o no se multiplica? ¿Qué pasaría aquí? Los paréntesis primero. Como yo veo paréntesis, tengo que saber si se multiplica o no se multiplican los signos. ¿Se multiplican o no se multiplican los signos? Bueno, la respuesta de si se multiplican o no se multiplican los signos es no y sí. O sea, no y sí. ¿Por qué no y sí? Porque aquí tenemos una primera parte. ¿Ok? ¿Cuál es la primera parte? En este caso, la primera parte es esta. ¿Ok? Esta es la primera parte. Y después la segunda parte sería esta que se encuentra acá. La primera parte del paréntesis termina. Como el paréntesis termina, es cerrado, se quita. Entonces aquí tendría menos 3. Le quito el paréntesis, ¿cierto? En la segunda parte tengo que el paréntesis comienza y tengo más por menos. Más por menos, ¿cuánto da? Signos diferentes, ¿se qué? Se multiplica, multiplicación de signos diferentes. Más por menos me da ¿qué? Menos. Signos diferentes da negativo. Y sería menos 6. ¿Ok? El resultado que da, ¿cuánto me da? Menos, menos 3, menos 6. ¿Eso es una suma o una resta? Una suma negativa. Es una suma negativa. ¿Qué significa que es una suma negativa? Sume normal. 3 más 6, 9. Pero como estoy sumando con el mismo signo, el resultado es menos. Ok, muy bien, Neider. Ya aprendiste ya. Ok, da menos 9.
Aquí, ¿qué me dice? Da como resultado un número más negativo. O sea, el resultado dio más negativo, claro, porque no es mayor que el 3, mayor que el 6 y también es negativo, entonces es más negativo aún. O sea que la respuesta aquí es verdadera, ¿ok? Es verdadera. Listo, entonces aquí sería el resultado de esta operación, ¿ok? ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí quedó claro esta parte? Este ejercicio, ¿sí lo entendimos? Ok, muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver la siguiente. Ahora vamos a verlo con la multiplicación y con la división, ¿ok? Vamos a hacerlo, pero con multiplicación y con división. ¿Listo? Ya sería prácticamente lo último, ¿ok? Entonces, aquí, si nos damos cuenta, miren lo siguiente, estamos multiplicando esto, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a multiplicar? Aquí el signo es por, miren que aquí están colocando es por, pero realmente, solo lo que yo les mencioné lo podemos hacer cuando esté el más o el menos, ¿ok? Pero con el signo por no se hace, no se hace. Es decir, que aquí lo que estoy multiplicando es 5 por menos 2. O sea, estoy multiplicando dos números con diferentes signos, que sería uno positivo con uno negativo. ¿Ok? Entonces vamos a resolverlo. En este caso sería 5 por menos 2 es igual a menos 10, ¿verdadero o falso? A ver, verdadero, ¿cierto? 5 por dos me da 10. Aquí está. Y más, el más del 5 por el menos del 2 me da ¿qué? Me da menos 10, ¿cierto? Entonces es verdadero. Esto es una división. Voy a dividir dos números con signos ¿qué? Con signos iguales. Ahora, 8 entre 4, ¿cuánto me da? La división es sencilla. 8 lo divido entre 4, ¿cuánto da? 2, ¿cierto? Daría 2. Pero si yo divido menos entre menos, ¿cuánto da? Menos entre menos, ¿cuánto da? Positivo, exactamente, da más. Entonces la respuesta no es menos 2, sino más 2. Así que es falso, porque debe ser más 2 y no menos 2. ¿Ok? Si yo multiplico 3 por 0, siempre es igual a 0. ¿Falso o verdadero? Si yo multiplico el 3 por 0, ¿da 0 o no da 0? Verdadero. Y acuérdense de eso siempre. Siempre acuérdense de eso. Cuando multiplico cualquier número por 0, siempre va a dar 0. ¿Ok? Entonces es verdadero. La siguiente pregunta. ¿Menos 6 entre 0 es una operación indefinida o no? ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan en primaria, ustedes no podían dividir entre 0. ¿Ok? No se puede dividir entre 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sencillamente dividir entre 0 es algo indefinido en el sentido de que el número es muy grande. Cuando nosotros nos acercamos a un número cercano al 0, nos da como resultado de la división un número muy grande. Ok, entonces tiende al infinito, o sea, tiende a darme siempre un valor infinito. Entonces no me da un valor fijo, sino infinito. Por tanto, es indefinido, ¿ok? No se puede dividir entre cero. Es decir, que me va a dar siempre un número indefinido, ¿ok? O me marcan las calculadoras error. Si ustedes buscan y hacen la división 6 entre cero o dividen cualquier número entre cero, les va a salir error o les va a salir indefinido o alguna cosa, pero no le va a dar un número, ¿ok? Entonces esto es verdadero. ¿Listo? Perfecto. Pero si yo multiplico menos 9 por cero, siempre va a dar igual cero. Si yo multiplico menos 9 por cero, ¿me va a dar cero siempre? Sí, ya lo hicimos con el 3. Siempre que multipliquemos por cero, nos va a dar cero. Eso es algo que tenemos claro. ¿Ok? Menos 12 entre 3. ¿Cuánto da menos 12 entre 3? Nosotros hicimos algo parecido. Vamos a ver, menos 12 entre 3.
Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Dividir 2 entre 3, 4. Y ahora los signos. Menos entre más, porque el 3 positivo, menos entre más, ¿qué me da? Menos entre más, ¿qué da? Menos. Signos diferentes da negativo. Y recuerden que las reglas de la multiplicación aplican para la división también. Entonces, menos 4. Menos 2 entre 3 es igual a menos 4, verdadero. Muy bien. Menos 5 por menos 5 es igual a 25, verdadero o falso. Como aquí no está el signo más, pues sencillamente no puedo hacer nada. Me toca hacer la operación con los números. ¿Ok? Es como si multiplicara menos 5 por menos 5. ¿Cuánto da menos 5 por menos 5? Primero multipliquemos 5 por 5. ¿Cuánto da 5 por 5? Da 25, ¿cierto? 5 por 5 da 25. Pero ahora multipliquemos los signos. Menos por menos, ¿cuánto da? Menos por menos, ¿cuánto da? Más. Entonces da 25 positivo, o sea que es verdadero. ¿Ok? Es verdadero. ¿Listo? Y estas serían las respuestas correspondientes. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Sí les queda claro esto? ¿Sí entendimos? Perfecto, muy bien. Entonces, aquí, sencillamente, digamos que la clase termina aquí, o sea, termina ya con esto, terminamos justo a tiempo, un minuto de más, pero aquí le termina la clase. Luego, en la diapositiva 9, vamos a encontrar ¿qué? Vamos a encontrar un resumen de toda la clase de hoy. Ok, aquí está el resumen sobre qué eran los números reales, las operaciones básicas, las leyes de los signos, ok, los signos de agrupación, todo. Ok, aquí hay un resumen para que ustedes, digamos, lo lean y lo entiendan un poco. Y después vamos a ver el taller. ¿Ok? Van a encontrarse enseguida con el taller para que lo puedan realizar. ¿Ok? Entonces le voy a dar pausa aquí porque ya el taller lo voy a explicar. Entonces vamos para que el video no se haga tan largo. ¿Listo? Lo voy a dejar aquí pausado.